raíces que se repitan y entonces eso significa que tiene cierta multiplicidad. Sabemos cómo calcular las raíces racionales, si es que existen, pero, ¿cómo se llama? A veces ese procedimiento de calcular los candidatos para saber cuáles son las raíces racionales puede ser muy, pueden ser, digamos, el número de candidatos puede ser mucho, ¿no? O sea, muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un método para acotar las raíces, ¿sí? De tal manera que dar un intervalo donde se encuentren todas las raíces. Y entonces todos los candidatos que estén fuera de ese intervalo, pues se descartan. Y entonces ya el número de candidatos que se evalúa en la división sintética, pues va a ser menor, ¿vale? Entonces esto lo que vamos a hacer es lo que se llama acotación de raíces de polinomios con coeficientes reales, ¿vale? Entonces, y es la acotación de raíces reales, ¿sí? Lo que vamos a acotar son las raíces reales. Las raíces imaginarias, pues no las vamos a poder acotar porque en los imaginarios, en los números complejos, no hay un orden. En los números reales sí hay un orden, ¿sí? ¿Qué significa que haya un orden? Significa que si nosotros comparamos dos números, solo puede suceder una de estas tres cosas, que sean iguales, esos son números, que uno sea mayor que otro, que uno sea menor que otro. Y como nosotros estamos conscientes de que todos los números reales los podemos ver como puntos de una línea, de una recta, entonces si un número es mayor está más a la derecha, si un número es menor está más a la izquierda. En ese sentido, si tenemos una recta horizontal, ¿sí? Entonces, los números reales sí son ordenados, hay un orden. Entonces, por eso es que el método que vamos a dar es así, acotación de raíces reales de polinomios con coeficientes reales, ¿sí? Y ya sabemos que si calculamos las raíces reales, bueno, va bajando el grado y ya después si es que hubiera complejas, pues lo podemos calcular, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Ahorita lo que voy a hacer es, vamos a esperar un momento, pero les voy a compartir ¿cómo se llama? Dejen checar. No se deja el archivo. Está muy lento. Entonces vamos a ver qué aquí está. Pues vamos a marcar ustedes. Todos. Creo que ya están todos, ¿verdad? Profe, Les voy dice a mi compartir compañera de la pantalla. Mora que si la podría aceptar, por favor. Ya me Que si la aceptó, puedo aceptar, ya gracias. aceptó todos. Ah, ya. Vale. Entonces voy a compartir pantalla.
¿Ya lo alcanzan a mirar? ¿Sí? ¿Sí lo miran? No, profe, yo no veo nada. No. Yo tampoco, maestra. Yo tampoco. ¿Vale? ¿Tampoco? No, profesor. Ah, ya, creo Claro, que se supone que estamos compartiendo. A ver, otra vez lo vamos a hacer. ya se ve. Voy a dejar de compartir y voy a volverlo a hacer, ¿vale? Ya se veía, profesora. Ya lo quité. No se preocupe. Espérenme. Ya se veía, ¿verdad? Es que mi máquina es muy lenta. Muy lentita. ¿Ahora sí? Ya. Vamos a esperar tantito. ¿Sí? Ya está. Entonces es acotación de raíces reales de polinomios con coeficientes reales. Esa es la hipótesis. ¿Sí? Si nuestros coeficientes son complejos, entonces no vamos a poder acotar. Lo que vamos a acotar son las raíces reales. ¿Vale? Entonces tenemos un polinomio, ¿sí?, de coeficiente del grado n, ya sabemos. Aquí aquí tenemos este polinomio con coeficientes enteros, ¿vale? Entonces decíamos que las raíces racionales de esta era los divisores de A0 entre los divisores de AN. Esto era los candidatos a ser raíces racionales. Pero si hagan de cuenta que el A0 es muy grande y que también el A sub n es muy grande, entonces la cantidad de divisores va a ser bastante grande y entonces la cantidad de candidatos es bastante grande. Entonces, pues vamos a checar que diríamos un método para acotar las raíces de tal manera que se descarten varias, ¿vale? Entonces, el método dice así: tenemos un polinomio con coeficientes reales y vamos a definir un número m real, una cota superior de las raíces reales, si ese m es mayor, ¿sí? Cualquier raíz es menor que esta m, o sea, esta m es mayor que cualquier raíz, ¿sí? En ese sentido va a ser cota superior, ¿vale? Y estamos hablando cota superior de las raíces positivas, ¿sí? O también podríamos hacer cota inferior de las raíces reales positivas, ¿sí? Entonces sería es un número menor que cualquier raíz, ¿sí? Entonces diríamos que todas nuestras raíces, ¿sí?, todas nuestras raíces están entre dos números, ¿sí?, entre m minúscula y m mayúscula. M mayúscula sería la cota superior, m minúscula sería la cota inferior. Todas las raíces estarían dentro de este intervalo. Entonces, podemos separar las raíces reales positivas y las raíces reales positivas y las cotas para las raíces reales negativas. Miren, entonces aquí vamos a suponer que están todos los reales. Tenemos el 0. Entonces todo lo que está a la derecha del 0, pues son raíces positivas, diríamos. Entonces ahí en estas también la idea sería dar dos números donde que acoten las raíces positivas. O sea, todas las raíces positivas estarían en estos dos números, entre el m mayúscula y el m1, ¿vale? Y también vamos a pretender dar cotas para las raíces negativas. Las cotas para las raíces negativas le vamos a llamar un m minúscula y un m1 mayúscula, ¿vale? Entonces todas las negativas estarían aquí, ¿vale? Si nosotros podríamos quitar el M1 y tomar al 0 como cota inferior de las positivas. Y también podríamos quitar el M1 mayúscula y entonces la cota superior de las negativas sería el 0. ¿Sí? Entonces el 0 podría tomarse como cota inferior de las raíces positivas o cota superior de las raíces negativas. Pero a veces es bueno tener otra. No pusiéramos esta M1 y M1 minúscula y esta M1 mayúscula, entonces podríamos tener al 0 como cota superior e inferior. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces vamos a decir M mayúscula es cota superior de las raíces reales positivas, ¿vale? M1 minúscula, cota inferior de las raíces reales positivas. Pero les decía, si la quitamos esta, podríamos considerar al 0. M1 mayúscula es cota superior de las raíces reales negativas.
y M1 minúscula es cota inferior de las raíces reales negativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya para tener en claro cuál es la notación que vamos a usar. ¿Sí? Vamos, entonces aquí esta recta dije, son reales, entonces dentro de esa pues están las raíces reales. ¿Y se va entendiendo? Sí, maestra. Sí, profe. Sí, Entonces todo bien. vamos a ver de qué forma calculamos estas cotas. Estos números que pusimos ahí, vamos a ver de qué forma se calcula. Entonces todo se va a basar en el siguiente teorema que vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces sí, tenemos este teorema. ¿Qué tenemos? Un polinomio. ¿Sí? Aquí está la forma del polinomio. Donde todos los coeficientes de este polinomio son reales. ¿Ah? Y el polinomio va a ser de grado mayor o igual que 1. ¿Sí? Es este. Vamos a pedir, ¿sí?, que el coeficiente principal, el coeficiente del término principal sea mayor que 0. ¿Sí? Por aquí hay alguien que llegó, ¿verdad? Permítanme, voy a hacer a sus compañeros. Bueno. Entonces vamos a pedir que el coeficiente del término principal sea positivo. ¿Vale? Entonces, si tenemos un polinomio con esas características, entonces se dice que existe un número positivo tal que podemos ver como x menos m, dividir f de x entre x menos m, y nos va a dar un cociente y un residuo. El cociente sería este polinomio, ¿sí? Bn menos 1, x a la n menos 1, más bn menos 2, x a la n menos 2, más, ¿sí? Etcétera, etcétera, hasta más, aquí vamos a poner un más b1x más b0, ¿sí? ¿Con qué característica? Con todos estos b's, ¿sí? El bn-1, bn-2, bn-3, b1, todos estos van a ser positivos o iguales a 0, ¿sí? Y el otro, el residuo va a ser f en m, ¿sí? Entonces, lo que digamos, si tenemos un polinomio con estas características, que sus coeficientes sean reales y que el coeficiente del término principal sea positivo, entonces vamos a poder dividir este polinomio en el polinomio lineal x menos m, y el cociente que nos da de sus coeficientes todos van a ser positivos, y f de m va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, m, en este caso, si se cumple esto, m va a ser la cota superior para las raíces reales positivas de f de x. ¿Vale? Entonces, esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Los coeficientes de la x, ¿sí? Entonces, dice, usando división sintética se trata de ir buscando el número m que cumpla las condiciones. Para facilidad de cálculo se va probando con enteros positivos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la demostración de este teorema. Este teorema está basado en una propiedad de los números reales que se llama propiedad arquimediana de los números reales. Esa la ven en cálculo, pero aquí se las pongo. ¿Qué nos dice la propiedad arquimediana? Nos dice que si tenemos un número real y un número positivo, entonces existe un número n en los naturales tal que nx mayor que y. ¿Qué quiere decir? Que una regla, un número real, lo podemos cubrir con n veces, n pedacitos, ¿no? Es como si tuviéramos una regla, y lo pueden tomar ¿cómo les dirá? A ver, fuéramos a medir una cierta longitud, ¿sí? Una cierta longitud real, y entonces nosotros usamos una unidad de medida. Y entonces esa longitud que voy a medir, pues va a ser n veces esa unidad de medida, ¿sí? Y la puede igualar o traspasar, ¿no? Aquí entonces, vamos a usar esta propiedad, ¿sí? Para, ¿cómo se llama? Para poder hacer esa demostración. Eso es a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Entonces aquí, de hipótesis, todos los coeficientes en el polinomio, ¿sí?
nos están diciendo que todos van a ser reales. ¿Sí? Aquí están. Y nos están diciendo que el coeficiente del término principal es mayor que 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todos estos coeficientes son reales, AN es mayor que 0, entonces por la propiedad arquimediana de los números reales existe un número, que aquí le voy a llamar S1 mayor que 0, tal que S1AN más AN menos 1 es mayor que 0. Esto lo voy a llamar de 1. ¿Sí? Aquí fíjense cómo lo podríamos poner. Y así, luego este D1 se haría positivo, ¿sí? Aquí fíjense, S1 es positivo, AN es positivo, esta multiplicación es positiva y también es esto. La suma de positivos es positivo, entonces este D1 es mayor que 0. Y así, de la misma manera, ya con este positivo, existe otro, tal que puedo escribirlo así, y va a ser mayor que 0. ¿Sí? Y así, todos, puedo encontrar varios Ds, ¿sí? Con esta propiedad. Entonces dice así sucesivamente, como dn menos 1 mayor que 0, Sn mayor que 0, todo esto. Entonces voy a tomar de todos estos S que vimos aquí, S1, S2, S3, el máximo. ¿Sí? Y ese máximo va a ser M. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar por división sintética. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos, bajamos. Y aquí vamos a ir viendo que estos números van a ser positivos. ¿Sí? Aquí tendríamos AN-1 más M, que es uno de los SI, SBN-1. Esto siempre va a ser positivo, de acuerdo a la propiedad arquimediana, lo que fuimos construyendo. También, AN-2, aquí en lugar de es SBN-2, pero el M va a ser el mayor de los S. Entonces, siempre va a ser positivo, ¿sí? En cada uno de ellos. Entonces, ese es el asunto, ¿sí? Entonces, ya que vemos que efectivamente todos esos son positivos, entonces f de x lo vamos a escribir como x menos m por el cociente más f de m. Ajá. ¿Vale? Entonces, m es el máximo, ¿sí? Todo esto es mayor que 0 porque bi mayor que 0. O sea, cada uno de los cocientes es mayor que 0. Entonces, todo este cociente es mayor que 0 y también f de m es mayor que 0. Entonces, si nosotros tomamos un t mayor que m, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería t menos m? Positivo, ¿sí o no? Y todo esto sería también positivo, ¿sí? Entonces, esta multiplicación sería positiva, ¿vale? Entonces, cualquier t mayor que m no es raíz de f de x. ¿Sí? Cualquier t mayor que m va a ser imposible que se fuera igual a 0, f de t, para un t mayor que m, ¿sí? Ni tampoco para un t menor que m, ¿no? O sea que aquí no va a ser posible que esto sea 0. Entonces, por eso es que m va a ser la cota superior de las raíces. Entonces, vamos a aterrizarlo con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, acabamos de mostrar así, volvemos a recapitular, es que si tenemos un polinomio con coeficientes reales y el coeficiente del término principal es positivo, entonces vamos a encontrar un número tal que al dividir f de x por x menos m, el cociente nos va a dar un polinomio cuyos cocientes son todos positivos y el residuo también va a ser positivo o igual a 0. Eso es lo que acabamos de mostrar. Entonces, ese número no solamente acabamos de mostrar eso, sino que ese número m va a ser la cota superior, ¿sí? Entonces lo vamos a checar con un ejemplo. Yo espero que me vayan siguiendo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Calcular la cota superior de las raíces reales de este polinomio. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos división sintética. Aquí ponemos los coeficientes y vamos a ir probando números posibles para m. Hasta ese número debe ser que todos los coeficientes del cociente se nos hagan positivos y el residuo también que sea mayor o igual que 0.
Si pusiéramos a m como 1 en este caso, hacemos división sintética, aquí sería 1 por 6, aquí nos da menos 1, aquí nos da menos 7. Este número no podría ser la cota, porque aquí el menos 1 es menor que 0, y el menos 17 menor que 0, y menos 5 menor que 0. Entonces este no sirve, ¿sí? Entonces probamos con otro, ¿vale? Entonces volvemos a probar con otro, y así vamos a ir hacia arriba. Entonces probamos con el 2, aquí vuelvo a hacer división sintética y me doy cuenta que aquí otra vez hay un negativo. Entonces tampoco este 2 sirve, ¿sí? Volvemos a probar con otro, y aquí pongo el 3, ¿sí? Entonces aquí está, 3 por 6, 18, sumamos, ¿sí? Y nos damos cuenta que todos los coeficientes del cociente, ¿sí?, son positivos, y el residuo también es positivo. Entonces esta 3 sí puede funcionar como cota superior. Podría haber más cotas superiores, ¿sale? Todos números más grandes que 3 siempre van a dar positivos, pero vamos a tratar de dar la mínima cota superior. Eso es lo que por ahí en cálculo le llaman el ínfimo, ¿no? Mínima cota superior. Aquí estamos trabajando, si se fijaron, con números enteros por facilidad de cálculo, ¿sí? Pero a lo mejor podríamos dar otro número que no fuera. Nosotros los vamos a tomar así puros enteros, aunque podrían haber algún otro número que no, aquí entre, fíjense, para el 2 hubo negativos, pero podría haber más grandes que 2 que ya dirán positivos, pero nosotros vamos a considerar los enteros. ¿Sí me va entendiendo? Entonces, m igual a 3 es una cota superior de las raíces reales positivas de f de x, porque todos los coeficientes del cociente y del residuo son positivos, ¿sí? Aún más, todos los números reales mayor que 3 también son cota superior. M igual a 3 es la mínima cota superior de las raíces reales positivas de f de x. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, el teorema anterior nos indica cómo calcular la cota superior de las raíces reales positivas de un polinomio. Aprenderemos a encontrar las otras cotas. Ahorita aprendimos a calcular esta m. ¿Vale? Entonces, todas las otras cotas las vamos a calcular con el mismo procedimiento, pero con polinomios auxiliares, ¿vale? Entonces, este procedimiento que hicimos lo vamos a usar de cierta manera para calcular las otras, pero vamos a ver de qué manera lo usamos, ¿sí? Bueno. Dice, para encontrar las otras cotas usaremos polinomios auxiliares, como nos indica la siguiente proposición, cuya demostración se puede realizar usando la definición de raíz de un polinomio y la definición de cota superior de las raíces positivas de un polinomio. ¿Sí? No voy a hacer la demostración, ¿sí? Se puede hacer con lo que yo les indiqué ahí, pero vamos a checar cómo la usaríamos. Entonces, tenemos el polinomio con coeficientes reales y se supone que a sub n es mayor que 0. El grado del polinomio es mayor que 1, ¿sí? Entonces vamos a sacar un k que va a ser, si k mayor que 0 es cota superior de las raíces reales positivas del polinomio phi de x, ¿quién va a ser phi de x? Va a ser un polinomio que vamos a obtener de invertir los coeficientes. Fíjense, aquí va A0, x a la n, luego sería A1, x a la n menos 1, luego sería A2, x a la n menos 2, más A3, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí sería más. Hasta aquí tendríamos AN menos 1x más A sub n. Entonces, del polinomio original, voy a obtener otro polinomio auxiliar invirtiendo los coeficientes, ¿vale? ¿Sí? Entonces, de este polinomio auxiliar voy a calcular la cota superior como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ya que calcule la cota superior de este polinomio auxiliar, entonces el M1 va a ser 1 sobre K. Y va a ser la cota inferior de las raíces reales positivas de f de x. ¿Vale? ¿Vale? Luego, para calcular la cota inferior de las raíces negativas, vamos a calcular un L, así le voy a llamar. Cota superior
de las raíces reales positivas de un polinomio auxiliar. El polinomio auxiliar va a ser f de menos x. Este f de menos x le calculo su cota superior, como lo hicimos en el ejemplo anterior, y menos ese número va a ser la cota inferior de las raíces reales negativas del polinomio. Y luego vamos a invertir los coeficientes de f de menos x, como lo hicimos, y tenemos otro polinomio auxiliar, y a ese le calculamos su cota superior. Y menos 1 sobre n es la cota superior de f de x. Para que aterricemos un poco, vamos a irlos haciendo con un ejemplo, ¿vale? Sí. Entonces, a ver, tenemos el polinomio. ¿Cómo son sus coeficientes? Tenemos este polinomio de grado 4, ¿ya se fueron? No, profesor. No, profe, aquí estamos. Seguimos. Son Entonces coeficientes tenemos reales. que son 4, menos 11, 8, menos 2, son reales, ¿no? Es más, son enteros. Sí, ¿Bien? son enteros. El grado es 4. Y el coeficiente principal es 4. Entonces, reúne las hipótesis del teorema. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a sacar es la cota superior de las raíces reales positivas de este polinomio. Entonces, como lo hacemos, escribimos los coeficientes, ¿sí? Incluyendo los coeficientes 0. Aquí está 4. Luego el 0, porque no hay de grado 3. Luego es menos 11. 8, menos 2. Y vamos a ir probando, ¿sí? Yo ya aquí les voy a hacer trampa. El 1 ya lo hice y me salía negativos. Entonces se pone el 2. Lo hago y aquí si se fijan todos estos son positivos. Y f de 2 es 34, que es también positivo. Entonces voy a decir que 2 es la cota superior de las raíces reales positivas, ¿vale? Entonces ahora vamos a calcular la cota inferior de las raíces reales positivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un polinomio auxiliar que se va a obtener de invertir los coeficientes, ¿sale? Entonces el polinomio auxiliar, que le vamos a llamar psi de x, bueno, psi de x, va a ser, si se fijan, el último era menos 2. Menos 2, debe ser menos 2, x cuarta, más 8x cúbica, menos 11, x cuadrada, luego 0x, más 4. ¿Estamos bien? Pues aquí está. Menos 12, ¿sí? Está bien. Encontré este polinomio auxiliar invirtiendo los coeficientes. ¿Vale? Entonces ahora, de este polinomio auxiliar, vamos a calcular su cota superior. Pero si se fijan, este polinomio no reúne las condiciones para aplicar el método. ¿Por qué? Porque menos 2 es negativo. Entonces voy a multiplicar por menos 1, porque acuérdense que ya habíamos dicho que si multiplicamos por constantes no se alteran las raíces, ¿no? Entonces ya este polinomio, ya tiene las condiciones, ¿vale? Entonces ya a ya le podemos aplicar el método. Entonces ponemos los coeficientes, 2, menos 8, 11, 0, menos 4. ¿Bien? Y empezamos a probar aquí números, empezando por el 1, no va a ser, el 2 no va a ser, el 3 no va a ser, y hasta el 4. Y aquí ya no se los hago porque pues, era estar escribiendo mucho, ¿no? Entonces, aquí con el 4 lo hacemos y chequemos que todos los coeficientes de Q de X son positivos o igual a 0. O sea, se permite el 0. ¿Vale? Y también f de 4 es 172, que es positivo. Entonces, a este número le sacamos el recíproco. Y esta es la cota inferior de las raíces reales positivas. ¿Bien? Ahora, para las raíces negativas, vamos a trabajar con f en menos x, o sea, del original. ¿Sí? Entonces, f de menos x, ¿qué sería? 4 por menos x a la cuarta, pero menos x a la cuarta es lo mismo, ¿no? Porque tiene una potencia par. Menos 11 por menos x al cuadrado, nos quedaría igual, porque menos x al cuadrado es lo mismo, ¿no? ¿Sí? X cuadrado. Luego aquí sería 8 por menos x, aquí entonces sí cambiaría menos 8 de x y menos 2.
Entonces acá lo vemos, ¿no? Sí, ahora calculamos la cota, aquí tenemos, ¿hasta dónde me quedé? El 4. Ya me pasé. Nos perdimos, espero que no se hayan perdido. Calculamos la superior y la inferior de las positivas, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a calcular las cotas para las negativas. Entonces tenemos que trabajarlo con f en menos x. Aquí se los hago. ¿Sí? Y esto nos queda 4x cuarta menos 11x cuadrada menos 8x menos 2. ¿Bien? Entonces a este polinomio le calculo la cota superior. Otra vez. Ponemos los coeficientes y empezamos a probar. Con el 1 todavía nos va a dar por ahí negativos, ¿sí? Si le checan, pero con el 2 ya nos da puros positivos en los coeficientes en el cociente. Y también f de 2, que es el residuo, es 2, que es ¿sí? Entonces, menos 2, o sea, esta L le ponemos un signo menos 2 es cota inferior de las raíces reales positivas. Y entonces, como hace un ratito, a este polinomio vamos a invertir los coeficientes y tenemos otro polinomio auxiliar. Checamos. Entonces, ¿qué nos queda? A ver si ya me pasé, para que lo vean. Entonces, si invertimos, sería menos 2x cuarta, menos 8x cúbica, menos 11x cuadrada, más 4. Entonces, a este polinomio le vamos a calcular su cota superior. Ya lo hacemos. Aquí inmediatamente dio puros positivos. Entonces, la cota superior es el recíproco negativo. Que en este caso menos 1. Y entonces ya hemos calculado todas las cotas para las raíces reales positivas y para las raíces reales negativas. Entonces aquí lo voy a poner, aquí lo voy a decir. Las raíces reales positivas del polinomio están en un cuarto 2. Esas son las positivas. Y las raíces reales negativas están de menos 2 a menos 1. Y todas las raíces reales las podemos decir que están de menos 2 a 2. ¿Okay? Entonces, si tenemos aquí el polinomio, hubiera muchos candidatos, entonces todos los candidatos que estén fuera de estas cotas se descartan. ¿Sí quedó claro? Esto es como si tuviéramos, por ejemplo, enfrente un coeficiente de 60 y al final tuviéramos un 2, por ejemplo, y tuviéramos muchos valores. Esto se hace para descartar todo, ¿verdad? Sí, para descartar los que no, para que no pruebes tanto por división sintética. ¿Sí? Nosotros los ejemplos que les damos ahorita, pues son sencillos. Los números, el A sub n y el A sub 0 son pequeños, pero pues, esto serviría para sobre todo para cuando el A0 y el A sub n son muy grandes y no podemos factorizar. O sea, cuando hay muchos candidatos. O luego a veces no sabemos las raíces, pero decimos, es que eso no puede suceder porque las raíces deberían de estar aquí en esto. ¿Sí? Entonces, a veces para tomar alguna decisión, algún proceso, supónganse que quieren saber en qué valor, no sé, tienen una población de gallinas y tienen una enfermedad, y entonces se están muriendo y tienen que evitar a toda costa, diríamos que estén en ¿no? En este rango, de menos 2 a 2, porque si están en este rango ahí se les mueren todas las gallinas, pero si están fuera de ese rango, pues van a vivir, ¿no? Por decir, o sea, ahorita se me ocurre que pudiéramos decir algo, ¿no? Entonces, es importante saber cuál es el rango donde no. ¿Vale? Sí, maestra. Ya eso es, Sí, profe. diríamos, una aplicación que pudiéramos. ¿Sí? Entonces vamos a dar otro ejemplo ¿cómo se llama? Para calcular las cotas, ¿sale? ¿Vamos bien o voy muy rápido? Vamos bien, profe. Bueno. Entonces, a ver, tenemos otro ejemplo. Tenemos el polinomio g de x.
reúne las condiciones del teorema. ¿Cuáles son las condiciones? Que sean reales sus coeficientes. ¿Sí? Y todavía son enteros, ¿no? Pero son reales. ¿Cuál es la otra condición? Que el coeficiente principal sea positivo. Lo cumple, ¿no? Vale. Entonces, aquí fíjense que son grandes los coeficientes, pero nos damos cuenta que hay un factor común. Eso siempre lo vamos a poder aplicar, eso es importante, ¿sí? Para disminuir los valores. Entonces aquí creo que el 7 es un factor y este g de x lo puedo poner como 7 por este polinomio. Y ya sabemos que las raíces de g de x son las mismas que las raíces de 4x cuarta menos 11x cuadrada más 8x menos 2. O sea que lo voy a poner como 7 por f de x, ¿vale? Entonces, con el que voy a trabajar es con el f de x. ¿Sí? Que tanto f de x como g de x van a tener las mismas raíces, aunque son diferentes. Son polinomios diferentes, pero tienen las mismas raíces. Entonces, tienen las mismas raíces y por lo tanto las mismas cotas. Bueno. Entonces, ahora vamos a, no, ya no lo hice. No sé si está por ahí Osmar para poder hacer de aquí. ¿Qué les parece? Sí, maestra, yo estoy. ¿Sí está? ¿Sí me quiere ayudar? Sí, maestra, yo le ayudo. ¿O no hay nadie? ¿No se me escucha? Sí, profesora, es que mi compañero Osmar se le escucha un poco bajo el volumen, pero dijo que sí la va a apoyar. Ajá. ¿O alguien más que también se puede? No, mi compañero Osmar dijo que sí, nada más que creo Ya, que no se le escucha. creo que ya se me escucha bien, maestra. ¿Ya? Ya. Entonces, anótenle ese, vamos a hacerlo con el de 4x, bueno, es g de x, 28, y hacemos copien esta parte y continuamos, ¿no? O sea, esto que el ejemplo, copienle todo, saquen la captura de pantalla y continuamos con las cotas, ¿no? Ya lo copié, maestra. ¿Dejo de compartir? ¿Quiere que comparta pantalla? Sí, por favor. Voy. ¿Sí estamos? Bueno, a ver si se puede un poquito más grande, a ver si me ponen mis lentes. Sí, entonces ahorita lo que vamos a hacer es sacar las cotas, vamos a trabajar con f de x, ¿sale? Entonces vamos a primeramente calcular la cota superior. Si quieres aquí adelante o en algún momento poner una rayita y vamos a ir poniendo el número para que lo sabes. Vamos a poner una raya, el 0, M mayúscula, M1, o sea, así como le puse en el archivo, pues para ir, no es exacto, Vamos a ponerlo así y ya después vamos diciendo cuáles son los que vamos a calcular para que nos quede más claro. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a calcular la M mayúscula, ¿vale? Para que aquí en el medio es el 0, no es 0. Aquí parece que le pusiste C, ese es 0. ¿Vale? Entonces, primero vamos a calcular las cotas de las raíces reales positivas. Ajá, entonces, calcular M. Para calcular M, pues ya saben, checamos que tenga las condiciones y usamos división sintética, ¿no? Cotas superiores sería superior e inferior de las raíces reales positivas. Ponme así, calcular las cotas de las raíces reales positivas. Positivas. Ajá, ya está ahí. Ya no le pongas más.
Y ya nada más pones cuáles son. Ajá. Entonces, calcular primero M, ¿vale? Que va a ser la superior. Entonces, ponemos los coeficientes, incluyendo los coeficientes ceros. Entonces, aquí teníamos que... Bájale un poquito para ver el polinomio. A checar que sí lo hiciste bien. A ver, es 4. En el cubo no hay, entonces por eso va un 0. Luego es menos 11, 8 y menos 2, ¿vale? Entonces empezamos desde el 1. ¿Sí? Vamos a suponer que si pusiéramos el 1, sería que 1 por 4 es 4, sería 4 aquí, 4, 4 y menos 7. Entonces esa no sirve, ¿sí? Entonces ya lo borramos, ¿vale? Entonces no sirve porque aquí nos apareció un negativo, entonces a ver, vamos con el 2. Ajá. Les digo que vamos del 1 en 1, 2. Y pasemos el 4. Multiplicamos, 8, sumamos, multiplicamos. Y aquí sería 5, 10, 18 y 36 y 34. Entonces, este sí funciona. El M mayúscula va a ser 2. ¿Vale? Bueno. Ahora, para calcular M1, calculamos un polinomio auxiliar. ¿Cuál va a ser el polinomio auxiliar? Es invertir los coeficientes. Ajá, calculamos M1. Entonces, para ello, hacemos un polinomio auxiliar que se obtiene de invertir los coeficientes. Los coeficientes de f de x. Entonces, los invertimos y le llamamos, le habíamos llamado psi de x, ¿no? O nómbrele como quiera. Le ponemos psi de x. No se deja ninguno. Ese. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El de invertir los coeficientes sería menos 2x cuarta más 8x cúbica menos 11x cuadrada. El lineal no está porque está 0, más 4. Entonces, si se fijan, para poder calcular la cota superior de este psi de x, no se puede así, no tiene los requisitos, porque aquí hay un menos 2, el coeficiente principal es menos 2. Entonces, multiplicamos por menos 1. Entonces, puedes poner, para poder aplicar el método, multiplicamos por menos 1. Multiplicamos por menos 1. ¿Sí? Porque, entonces, ¿qué nos quedaría? Menos psi de x. ¿Qué nos quedaría? 2x a la cuarta menos 8x cúbica. Ajá, más 11x cuadrada menos 4. Entonces, ahora sí, a este polinomio le aplicamos el método. Ya tenemos las características coeficientes reales y coeficiente principal mayor que 0. Entonces, quedamos 2, menos 8, 11, 0 y menos 4. Y entonces vamos probando de 1 en 1. Aquí el menos del 8, ponlo exagerado para que no nos vayamos a equivocar. ¿Vamos bien? Entonces vamos a ir probando. Creo que el 1 no va a ser, pero bueno, ahí inténtalo, ¿no? El 1 sería que 2. No es. No, o sea, definitivamente no, ¿verdad? Porque aquí nos da menos 6. El 2, Nada ni de chiste. pues creo que tampoco, ¿verdad? Sería 2 por 2, 4, pues todavía nos quedaría menos 4. El 3. Tampoco es el 4, ¿no? El 4, vamos a hacer el 4. Entonces sería 2. Entonces sería 2 por 4, 8. 0. 4 por 0, 0. 11.
44. Y pues ya es positivo, ¿no? 416, 176, 772. Definitivamente sí es. Entonces, a este número le sacamos el recíproco, si se acuerdan. Este número era el K, que decíamos ahí en las notas. Entonces, la M1 va a ser 1 entre 4. Entonces, M1 va a ser 1 entre 4. Entonces, las raíces reales positivas del polinomio van a estar entre 1 y un cuarto y 2, dijimos, ¿verdad? Un cuarto y 2. Bien. Ahora vamos a calcular las cotas para las raíces reales negativas. Lo que hicimos aquí es exactamente lo que vamos a hacer, pero usando f de menos x. Entonces, calcularemos las cotas de las raíces reales negativas. De acuerdo ahí como los pusimos, ¿cómo le llamamos? M minúscula y M1 mayúscula, ¿verdad? Eso, ¿vale? Muy bien. Entonces, les decía que para ello vamos a trabajar con f de menos x. Entonces, hacemos f de menos x. Entonces, evaluamos, diríamos, en lugar de x le ponemos menos x. Eso es igual. No sé cómo sería f de x, es que esta 4 por menos x a la cuarta, menos 11 a la cuarta, menos 11 por menos x al cuadrado, más 8 por menos x y menos 2. Entonces esto nos queda como las potencias pares, pues se anula el signo, ¿no? Entonces quedaría que 4x a la cuarta menos 11x al menos 11 cuadrado, x menos cuadrado. 8x, menos 2. Muy bien. Menos 11x cuadrada, menos 8x menos 2, ¿vale? Entonces, a este polinomio le vamos a calcular la cota superior. Creo que le llamamos L, ahí en las notas, en lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, lo hacemos como lo hemos estado haciendo, ponemos todos los coeficientes, incluyendo los ceros. Aquí tiene las condiciones, porque el coeficiente principal es positivo y son coeficientes reales. Si hubiera sido negativo, entonces tendríamos que multiplicar por menos 1. ¿Vale? Entonces empezamos con el 1. A ver si sí, pero creo que no va a dar, ¿verdad? Y para nada, ¿no? Entonces el 2. Entonces bajamos el 4. 2 por 4, no sería 2 por 4, 8, ¿no? Y 8, 2 por 8, 16. 5. 2 por 5, 10. 2. Y 2 por 2, 4. Y 2. Entonces sí se cumple. Entonces vamos a decir que menos 2, o sea, menos 2 es el M minúscula que andamos. Bueno, ponle M igual a menos 2, M minúscula. M igual a menos 2, que es el que andamos buscando. Esa sería la cota inferior de las raíces reales negativas. O sea, ese 2 es el L que pusimos en las notas. ¿Vale? Entonces, la cota superior del f de menos x, le ponemos el menos y ya va a ser cota inferior de las negativas. ¿Vale? Ahora vamos a calcular el M1, ¿verdad? Entonces, para ello, hacemos el polinomio auxiliar, que es invertir los coeficientes de f de menos x.
hacemos el polinomio, bueno, invertimos los coeficientes de f de menos x y le llamamos, ya no sé cómo le llamé en las notas. Le llamé. Sí, phi de x. Así de- Como si fuera, ¿cómo se llama? Como si fuera el conjunto vacío, ¿no? Phi de x. Este es el psi de x y el otro es phi de x. ¿Así, maestra, No, o qué se refiere? ahí el simbolito que usamos es el del conjunto vacío. Ah, ya entendí, ya entendí. Porque es invertir los coeficientes de f de menos x. En el anterior psi era el invertir los coeficientes de f de x. Este es de f de menos x. O sea, ¿pongo otro símbolo o cómo, maestra? Me perdí. Sí, pones otro símbolo para que no se confundan. ¿Sí? Bueno, vale. O sea, yo quería que pusieras el mismo que puse en las notas, pero creo que no lo tienes ahí. ¿Qué letra griega es mi maestra, perdón? ¿Phi de Era X? el conjunto vacío, este que está antes del epsilon, ese. Ah, ¿quiere que ponga ese? Pues es el mismo. ¿O es diferente? A ver, tengo estos dos. El atrás, a ver. No, abajo de ese, a ver, Ajá, atrás de, ahí, arriba del triangulito hay un símbolo ese. ¿verdad? Atrás de El de la ese. izquierda. Este. Ese. Ah, si lo pongo me sale este de acá. Ah, bueno, entonces déjalo, está bien. O sea, el chiste es que no es el mismo. Uno es invertir los coeficientes de f de x y el otro es invertir los coeficientes de f de menos x. Ok. Uno lo hacemos para las raíces reales positivas y otro lo hacemos para las raíces reales negativas. Bueno, entonces calculamos, invertimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queda? Menos 2, x cuarta, menos 8x cúbica, menos 11x cuadrada. Creo que por ahí ya el x no hay, más 4. ¿Vale? Pero como ahí hay un menos en el coeficiente principal, multiplicamos por menos 1. Entonces nos quedaría menos, multiplicamos por menos 1. Y nos va a quedar 2x a la cuarta más 8x cúbica. Ajá, más 11x cuadrada, menos 4. Y creo que eso es de inmediato, ¿no? Luego la cota va a ser inmediata. ¿No? Entonces ponemos 2, 8, 11, 0 y menos 4. 0. Menos 4. Entonces creo que el 1 es inmediato, el que ya le da positivos. Ya, entonces sería menos 1 entre 1, que es menos 1. Quiero que lo pongas ahorita así, aunque menos 1 entre 1, porque si hubiera sido, ese es el m1, igual a menos 1 entre 1, que es igual a menos 1. Para que se acuerden que siempre se hace el recíproco, negativo. Entonces de aquí podemos decir que las raíces reales negativas se encuentran de menos 2 a menos 1. ¿Estamos bien? Entonces ya podemos decir que todas las raíces se encuentran de menos 2 a 2. Y si regresas ¿cómo se llama? Ahí a la recta, encontramos m es menos 2,
M minúscula. Ahí abajito le pones el menos 2. Menos 2 abajo de, ¿sí? Menos 2, menos 1, un cuarto y 2. Ahí abajito de la raya, ¿no? Nada más ponle aquí para que ya no escribas tanto. Nada más abajo, en lugar de M, abajo ponle 2. Menos 2. Menos 2. Aquí en lugar de abajo de M1 pones menos 1. Aquí es un cuarto. Sí fue un cuarto, ¿verdad? Si no, corrígenme. Y el otro fue 2. ¿Sí? Entonces las raíces positivas se encuentran de un cuarto a 2, las raíces negativas de menos 2 a menos 1. Y todos, entonces cuando estemos resolviendo algún problema que esté muy grande, raíces racionales, pues podemos ya descartar todos los que están fuera de ese intervalo, o de esos intervalos. ¿Estamos bien? Contéstenme, porque si no... Sí, profe, todo online. Si todos me fueron siguiendo... Sí. Sí. Profesora. Entonces ahorita se va a cortar la llamada, les voy a volver a mandar un link, pero ya nada más para hacer algunos ejercicios o si quieren comentar algo o tienen dudas de algo, ¿vale? ¿Sí estamos bien? Sí, sí, está bien. Bueno, pues voy a cortar la llamada y les mando de nuevo. Sí, maestra. Creo que ya nada más faltan 6. Hola, hola de nuevo. Tanto tiempo sin verlos. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda? Algo que tenga, sí, ya también los extrañaba. Algo que tengan que comentar. Yo tengo una duda, nada más sería cuando usted menciona de que tienen que ser abajo en lo que es incluyendo el residuo, tiene que ser mayores que 0, ¿no? Mayores o iguales a 0 inclusive. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si como usted menciona que al momento de que no encontremos ese valor, tenemos que encontrar aunque sea mayor o menor esa cantidad, ¿no? Sí, o sea, el procedimiento es aplicar el algoritmo de la división. En realidad estás dividiendo f de x entre x menos m. Ajá. Pero tú quieres encontrar el m de tal manera que los cocientes del cociente sean positivos y el residuo también positivo, o igual a 0. Ok. O sea, ese es el objetivo. Ah, va. Muchas gracias. Sí. Entonces les decía que están buscando el menor m, porque podría haber otros tantos, ¿no? En el ejemplo que acabamos de hacer, si nos compartes la pantalla, Asmar, de favor,
ahí la cota superior en una fue el 2, entonces el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, todos esos números van a hacer que los coeficientes sean positivos, pero nosotros vamos a tomar la mínima. ¿Sí? Es algo muy importante y eso lo pueden ver, o no sé, lo están viendo yo creo que en el cálculo, con el ínfimo y el supremo. Osmar, si nos presentas esta aquí, esta está bien ahí. Si se fijan, el M es la cota, pero todos los números reales que estén a la derecha de M van a ser cotas, ¿sí? O sea que el conjunto de cotas superiores sería de M a más infinito, ¿sí? Y el conjunto de cotas inferiores sería de menos M, de menos infinito a M minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Y todas las de aquí, del 0 a M1, serían cotas inferiores para las positivas, ¿sí? Y para cotas superiores, aquí serían todas las que están a la derecha. Bueno, todavía todas para las positivas, porque todavía podríamos tener desde menos infinito a M1 cotas inferiores. Entonces, y para poder elegir al M, pues decíamos, es que los coeficientes del cociente sean positivos y el residuo también sea positivo. ¿Algo más que quieran comentar? Estos criterios que dimos, estos se demuestran, se hace una demostración, no es difícil, se tiene que usar, se usa la definición de raíz de un polinomio y la definición de cota superior de las raíces, ¿sí? Para hacer su demostración. Ahí. ¿Lo escribo, maestra, eso que usted dijo? Sí, permíteme, ahorita tengo aquí algunos otros ejercicios. Permíteme. Hicimos, lo realizamos. Aquí tengo, fíjense, no se les ve, les voy a compartir pantalla para que elijan alguno, o sea, le saquen captura de pantalla a todos estos, son varios, ¿sí? Porque aquí realmente no es muy difícil, realmente lo que se requiere es práctica, ¿sí? Hacer bien las multiplicaciones, pero así el método no es difícil, ¿sí? No es realmente difícil. Les digo, para las raíces positivas trabajan con f de x, para las negativas trabajan con f de menos x, pero el procedimiento se repite. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. ¿Cuál quieren hacer? A ver, al azar. O no sé si estos se les van a quedar de tarea porque les digo, hay que practicar. Yo digo que el H. El H dice. El H. ¿Mandé? Que el H se ve bien. A ver, entonces, Osmar, si por favor nos haces favor. Ahora sí, por favor nos haces favor. Ya, maestra, ya lo copié. ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos a realizarlos. Ya ahorita ustedes van a ir diciendo qué es lo que se va a hacer, ¿vale? Entonces, a mí siempre me gusta hacer la recta para ubicarme, ¿sí? A mí en lo personal, a lo mejor también sería bueno que ustedes supieran para que esta recta siempre para ubicarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero? Las cotas de las raíces reales positivas, las cotas de las raíces reales negativas. Entonces, para esto de la derecha, M1 minúscula y M1 mayúscula, acuérdense, trabajan con f de x, e invierten los coeficientes de f de x. Y para la otra, trabajan con f de menos x. Por eso les digo que es muy sencillo aprenderse el método. Bueno, ahí tenemos. Entonces tenemos este f de x, pero lo primero que tenemos que hacer es que cumplen las condiciones. ¿Cuáles son las hipótesis?
Que sus coeficientes sean, ¿qué? Reales. Reales. Sí cumple, ¿no? 10 tercios es un real, 19 tercios es un real, menos 10 es un real y 3 es un real. ¿Qué otra cosa tiene que cumplir? El coeficiente principal tiene que ser positivo, ¿no? El coeficiente principal debe ser positivo, ¿sí? Si los coeficientes no son reales, pues el método para nada. Si el coeficiente es negativo, entonces ahí sí podemos hacer algo, que es multiplicar, pero menos 1 en este caso no, ¿sí? Aquí en este caso, si se fijan, aparecen fracciones. Podríamos trabajar así con estas fracciones sin problema. O sea, tendríamos que hacer lo mismo. Pero si no les gustan trabajar con fracciones, podemos multiplicar por alguna constante para hacer que queden con coeficientes enteros. Y ya sabemos, ese es un teorema que se demostró, se tiene, que multiplicar por constantes un polinomio no altera sus raíces. No nos va a dar el mismo polinomio, claro que van a ser polinomios distintos, pero van a tener ambos las mismas raíces. Entonces ustedes deciden si multiplicamos por alguna constante adecuada o así lo trabajamos. Por 3, ¿no? ¿Mandé? Lo multiplicamos por 3. Lo multiplicamos por 3. Entonces tendríamos 3f de x. Sería que 10x cúbica. Es 19x cuadrada menos 30x más 9. Muy bien. Entonces ahorita en realidad vamos a trabajar con con 3 por f de x, ¿no? ¿Vale? Entonces podemos hacer ahí la observación. F de x y 3 por f de x tienen exactamente las mismas raíces y por lo tanto las mismas cotas. F de x y 3 por f de x tienen exactamente las mismas raíces y por lo tanto las mismas cotas. Entonces vamos a trabajar con 3 por f, ¿sí? Entonces por lo tanto vamos a trabajar con 3 por f de x. Entonces calculamos la cota superior de esas, ¿no? Escribimos qué se hace, a ver qué le dice, dicten las coeficientes. Van ahí, ¿qué? 10, 19, menos 39. Entonces, ¿cuál es el número m que vamos a ir poniendo? O sea, cada vez que hacemos esto, en realidad estamos dividiendo el polinomio por x menos m. Si le pongo el 1, estoy dividiendo el polinomio por x menos 1. Ajá. Vamos a encontrar un cociente y un residuo. Si le pongo 2 por x menos 2, ¿sí? Etcétera, etcétera. El 1 creo que no funciona, ¿verdad? Sería 29 y casi daba, ¿no? Sí, casi daba el 1, pero no. El 2 sí, ¿no? Entonces sería 10, 20, ese ya está, ¿no? 39, 38, 48. Ya la busqué. Entonces, el M es 2. ¿Eh? Muy bien. Ahora la cota inferior de las positivas, ¿qué hacemos? Invertimos los coeficientes de 3f de x, ¿no? Sí. M1, exacto. Entonces invertimos, ¿no? Ya si quieren, aquí los coeficientes. O sea, con el que estamos trabajando, ¿no? En este caso, ¿qué nos va a quedar? Sería x cúbica. 9x.
10x cúbica menos 30x cuadrada más 19x más 10. Entonces calculamos su cota superior, lo hacemos como ya sabemos, ¿no? Entonces quedaría 9 menos 30, 19 y 10. Y empezamos a probar. Si se fijan, ahí pues rápidamente, el 1, el 4, pues está difícil, ¿no? Entonces el 3 por 9, 27, no, el 4. Por 9, 36. Entonces, ¿cuál sería la cota inferior de las positivas? Un cuarto, ¿no? Un cuarto. Entonces, M1 es igual a un cuarto. M1 minúscula. A ver, entonces, ¿qué hacemos de la Mora Rodríguez para las cotas de las raíces negativas? Ahora tenemos que poner cuando X sea negativo, ¿no? Ajá. X. O sea, f de menos x. Vamos a evaluar f en menos x. Bueno, 3f de menos x, ¿no? Que es con el que estamos trabajando. ¿Cuándo nos da? Menos 10x cúbica. Ajá. Más 19x cuadrada. Más 30x más 9. ¿No sería menos 19? No, porque es al cuadrado. Ah, sí, es cierto, perdón. Y entonces aquí, ¿qué observan? ¿Cumplen los requerimientos? No. No, entonces, ¿qué hacemos? No, multiplicar por menos. Multiplicamos por menos 1. Sí tiene coeficientes reales, pero no tiene el coeficiente principal no es positivo. Pues quedaría 10x cúbica. Menos 19x cuadrada, menos 30x, menos 9. Y entonces a esto le calculamos la cota superior. Pues tenemos 10. $19, menos 30 y menos 9. Entonces, ¿cuál es el número? A ver, el 2, chance. Pero no, ¿verdad? Sería... No, no queda. No. Pues el 3. Sí, ese sí. 33, 3. Exacto. Entonces, la cota inferior de las negativas, ¿cuánto vale? M minúscula. Menos 3. Menos 3. Entonces sería, M minúscula va a ser menos 3. Bien. Entonces ahora para la cota superior de las negativas, ¿qué hacemos?
Invertimos los coeficientes, ¿no? Pero de Invierten los coeficientes. Y se encuentra la cota superior de ese polinomio. De 3 menos f de x, ¿verdad? Ah, no, de 3 menos f de x. No, del original 3 menos f de x sería. Sería 9x cúbica más 30x cuadrada más 19x menos 10. Y aquí rápidamente también es el 1, ¿verdad? Entonces, la cota superior sería menos 1. Menos 1 entre 1 es menos 1. O sea, las raíces reales negativas estarían de menos 3 a menos 1. Menos 1 mayúscula, es menos 1. Profesora, el menos es del que multiplicamos por menos, ¿verdad? No, este menos siempre para las negativas le vas a poner negativo, o sea, porque si estás hablando de raíces reales negativas, sus cotas también deben ser negativas, ¿no? Ok, gracias. ¿Sí? Por eso entonces se le agrega el negativo. La cota de arriba también le pusimos menos. ¿Sí? Ok, sí. ¿Vale? Gracias. Pero es el recíproco. Aquí en este caso, como fue 1, pues no se nota. Yo lo pongo ahí para que no se los olvide, ¿no? Porque luego hay varios ejemplos que los hacen y se les olvida, ¿no? Sí, entonces solo es el recíproco y las negativas El le ponemos el recíproco menos. negativo. Ok. Bien, entonces ya nada más les queda hacer muchos ejercicios, ya se puede complementar con cuando estén calculando raíces racionales y tengan muchos candidatos, pues descartan, ¿no? Sacan las cotas y descartan los candidatos y nada más se quedan con los que le deben quedarse para probarlo. ¿Sí? Ahora, estamos haciendo todo este procedimiento, pero ¿cómo se llama? Nadie garantiza que todas las raíces, que haya raíces reales, porque podrían ser todas complejas, ¿no? ¿Sí? Si hubiera raíces reales, deben de estar entre esas cotas. ¿Vale? Esto les digo que es relativamente sencillo, por eso es que ya hay programas que ustedes les ponen el polinomio y rápidamente sacan las cotas, ¿no? Porque lo implementan todo esto con programación, ¿no? Se puede programar. Pero si ustedes no saben el fundamento de lo que está pasando, pues un programa no lo van a poder modificar o no van a hacer más cosas, ¿no? Y entonces entender qué es lo que está pasando y por qué pedimos esas hipótesis. ¿Sí? Ya les comenté, y esto es algo que tienen que llevarse, los números reales son ordenados, los complejos no son ordenados. ¿Sí? En los números reales establecemos un orden, podemos hablar mayor que, menor que, o igual que. En los complejos no, aunque el orden en los complejos está en el sentido del orden de la parte real o el orden de la parte imaginaria. Pero ya como número, pues no podemos decir uno es mayor que otro. Bueno, lo vamos a dejar por hoy. Si no tienen alguna duda, alguna aclaración, algún reclamo, pues le dejamos por hoy y nos vemos el viernes. Voy a subir ¿cómo se llama? El archivo para que hagan los ejercicios, ¿vale? Muchas gracias, maestra. Gracias, Muy hermosa clase. Gracias, profesora. Que tenga buen día, profesora. Hasta Igual, luego. buen día para todos. Muchas gracias, Hasta luego, maestra. profesora. Adiós, Hasta luego, que estén bien.